Bienvenidos a este espacio de entrevista de quienique.com. En este momento me acompaña Luis Bernardo Vélez, quien en su momento fue secretario de Inclusión Social y concejal de Medellín en 3 periodos. Luis Bernardo, bienvenido. Cuéntenos, primero, ¿quién es usted y por qué quiere ser alcalde de Medellín? Bueno, un saludo y un agradecimiento a David y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Yo soy Luis Bernardo Vélez, soy médico de la Universidad de Antioquia, soy gerente hospitalario, pero siempre me he definido como un médico social, porque hace muchos años, desde hace 25 o 30 años, vengo trabajando mucho lo que tiene que ver con lo social en el territorio primero como médico, después entro en el año 2004 al Consejo de Medellín, en el gobierno de Sergio Fajardo. Luego, en el gobierno anterior, soy secretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Y hoy, en este momento, inclusive tengo una precisión que hacer, soy concejal todavía. O sea, este es mi cuarto periodo de concejal y soy padre de 2 hijos, uno psiquiatra que se graduó hace poco, otro que está estudiando ciencias políticas, Nicolás y Luis Miguel. Luis Miguel inclusive es un hombre muy dedicado no solamente a la psiquiatría, sino al rap, ahora que estamos cumpliendo los 50 años del rap en Medellín, y le encanta esto, y bueno, y he sido digamos, mi marca ha sido lo social. Digamos, las políticas públicas por acuerdo municipal que tiene Medellín, la mayoría en aspectos sociales tienen que ver conmigo, he impulsado en estos periodos, entre muchas políticas, lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, con violencias sexuales, con cuidadores, con población LGBTI, con personas mayores. Digamos, tengo una gran trayectoria en lo que tiene que ver con productos, con políticas públicas, con proyectos que existen hoy en la ciudad. Yo fui, y lo tengo que contar, con Sergio Fajardo en el año 2006. Los dos propusimos la creación de la Secretaría de las Mujeres. Único proyecto que yo conozco en donde un concejal y un alcalde son proponentes de un acuerdo en donde nace la Secretaría de las Mujeres. Fui el impulsor del Centro de Diversidad Sexual, de la Oficina de Derechos Humanos, del Centro de las Personas Mayores Amauta. Lo digo es porque he trabajado muchísimo y tiene que ver con la pregunta también, David, ¿por qué quiero ser? Que yo creo que uno llega también a un momento de la vida en donde toda esa experiencia, ese conocimiento, ese recorrido, es importante ponerlo al servicio de la ciudad y sobre todo de Medellín, que está hoy en una crisis social, en una crisis de confianza por la institucionalidad, en un desgobierno que creo que no tiene antecedentes. Pues yo veo que yo puedo prestar un servicio muy importante. En mi vida pública de más de 20 años no he tenido una investigación por un acto de corrupción. Detesto, y lo digo así, esa palabra tan paisa, la corrupción. Me parece que es el cáncer que le hace más daño y desafortunadamente lo vemos hoy en Medellín, que esa falta de rigurosidad técnica, esa falta de transparencia en la contratación, esa ruptura que hizo de los procesos sociales nos están trayendo unas consecuencias. Creo que la política es para servir, tengo una formación inclusive muy medio de cura, soy seminarista, bachiller del seminario menor, soy médico de la Universidad de Antioquia, entonces tengo una formación, digamos, muy social, muy humana. Fui amigo y discípulo hasta el último día de su vida de Héctor Abad Gómez. Entonces yo vengo, digamos, con una marca muy de la salud pública, de la prevención, de la promoción y bueno, creo que todo ese legado y ese trabajo que yo he hecho durante mucho tiempo puede prestar un servicio muy importante a Medellín. ¿Y por qué un cirujano, un médico y también, como lo decía, seminarista, cómo es que termina en la política? ¿En qué momento se hace esa disrupción de dejar la parte clínica por una parte más social? Bueno, a mí me gusta la pregunta y te digo algo, en la política, digamos en el ejercicio de la política y en los políticos hay mucho médico. Y alguien preguntaba esto, ¿por qué? Yo pienso que el médico de alguna manera es el profesional que más vemos como la realidad del ser humano, la realidad de la sociedad, de las familias. ¿Qué hace un médico? Yo hace muchos años pues no hago consulta, pero ¿qué hacíamos nosotros? Yo trabajé en Metrosalud, en la León 13, en el Hospital de Yarumal. ¿Qué hacía uno? Escuchar a una persona y me gusta esta reflexión,
que su problema no era ni siquiera una patología, no era un asunto patológico, era un asunto de depresión, de ansiedad, de miedo, y finalmente la persona que llegaba por un dolor de estómago o un cólico intestinal o un dolor de cabeza, cuando usted podía hablar y hacer una medicina buena, y lo digo buena, escuchar a la gente, usted lo que encontraba era que la gente lo que tenía era que el hijo estaba entrando en la droga, que el esposo la violentaba, que el hijo estaba sin escuela, que no tenían mercado. Entonces, esa lectura de la realidad de la gente propicia mucho que muchas personas, lo hizo en su momento Héctor Abad, cuando Héctor Abad Gómez lo asesinan en el año 87, él estaba de precandidato a la alcaldía de Medellín, porque él decía que la política era el ejercicio más malo o más bueno para que una sociedad, pues lo tuviera una sociedad. Y un político, uno lo que ve es que definimos casi la gran mayoría de cosas en una sociedad y si la hacemos bien, creo que podemos tener resultados. Y esa sensibilidad, ese acercamiento, esa cercanía a los problemas de la gente, que finalmente son los problemas de la familia, de la sociedad, nos pone a elegir a muchos que la política finalmente también es un ejercicio de salud. Y hablando de eso, Luis Bernardo, ¿qué calificaría usted como un problema de salud pública actualmente en Medellín? Bueno, la pregunta me lleva también rápidamente a explicar un poco porque hasta no fue ajena a mi mamá cuando vivía, que se preocupaba y decía, oiga, ¿usted por qué no se mantiene con un estetoscopio? ¿Usted por qué no se mantiene con una bata como la mayoría de los médicos? Y yo le decía, no, es que yo decidí, como Héctor Abad, hay muchos salubristas y mucha gente que es que la sociedad, al igual que un ser humano, también tiene enfermedades. Y en ese momento que Héctor Abad hablaba, que fue fundador de la Escuela Nacional de Salud Pública, a hoy la mayoría de los problemas desafortunadamente que tiene la sociedad en ese momento los tenía y hoy los tiene o se han incrementado. La drogadicción, la enfermedad mental, la falta de empleo, la violencia, o la violencia no, las violencias, el tema carcelario, la situación de violencia intrafamiliar, de explotación sexual. Esas son las enfermedades que tenemos en la sociedad y que tenemos en Medellín y que tiene que intervenir la política. Es que la política nace para que la gente viva mejor. La política es el ejercicio y la posibilidad de que un ser humano viva mejor, que la sociedad tengamos mejor bienestar, que nosotros hayamos podido, digamos, avanzar y corregir un problema en esta ciudad. Y me entro en otra materia, es que nosotros, y coincide hoy en una reflexión que estamos haciendo con otros candidatos, es que aquí en Medellín tiene que haber otras opciones y que la política también electoral tiene que tener muchas opciones para el electorado. ¿Y cuál es la diferencia de las opciones de nosotros, la mía, frente a unas opciones hoy de Quintero o de exalcaldes? ¿Cuál es la diferencia? Ese es el asunto que tenemos que resolver hoy en digamos, en esta discusión electoral. Y precisamente esa es la noticia del momento. Se habla de una alianza de usted por la invitación de Daniel Duque, Juan David Valderrama y el caso de César Hernández. ¿Cómo ha avanzado en estos primeros días de diálogo esa posible alianza? Yo insisto y lo hice públicamente desde que Daniel llama a que nos sentemos. Yo dije, yo no tengo problema en sentarme. Hoy disfrutamos precisamente de un café exquisito, de una empanada en un sitio que también es un ícono, un emblema en esta ciudad que lleva más de 50 años, que es Versalles en Junín. Y fue muy, muy simbólico hacerlo ahí, en un espacio muy abierto, donde había gente, pero con una condición que yo la pongo y se les dije, nosotros no vamos, primero, no quiero que esta sea una invitación como las que he recibido hace más de un año, a que hablemos de Quintero. Yo creo que Quintero ya hizo los desastres que hizo. Empecemos a hablar del 1 de enero del año entrante, cómo vamos a corregir unos problemas que inclusive trascienden el gobierno de Quintero. También hay que decirle, el tema de la inequidad en esta ciudad no nace con Quintero, también es un acumulado. La situación de hambre, la situación de falta de oportunidades, la situación de desgobierno en las comunas, de ilegalidad. Entonces yo les digo, sentémonos, pero primero una posible o hipotética alianza es el punto de llegada, no es el punto de partida. El punto de partida tiene que ser generar confianzas, generar diálogo de ciudad, generar debates en ciudad, recorrer la ciudad entre todos y conocerla, porque también hay que decirlo.
y no hay ningún secreto. Yo me siento con ellos tres porque tenemos muchos disensos, pero tenemos coincidencias. Yo con otra gente no me sentaría, porque creo que con ellos podemos construir una agenda, pensar la ciudad y sobre todo en una política que no sea la coyuntural, sino una política a 5, a 10, a 15, a 30 años, que es lo que está requiriendo Medellín. Precisamente, ¿con quiénes no se sentaría? No, yo creo que todo lo que represente Quintero me parece que no nos sentaríamos porque me parece que es un proyecto que no le ha convenido a la ciudad. Creo que inicialmente con esos tres me sentaría y posiblemente pudiéramos mirar con quiénes otros. Federico Gutiérrez es un hombre que ha sido muy cercano. Yo trabajé con él, fui compañero en el Consejo de Medellín, le tengo muchísimo aprecio, pero creo que él ya fue alcalde, mal o bien, lo que hizo, pues como todos los gobiernos, pues lo calificará el tiempo y la ciudad, pero me parece que él ya hizo un ciclo, me parece que también es un pasado que no propone hoy tampoco nada a la ciudad, y lo mismo por el lado de Quintero. Creo que hay otras opciones que es donde la gente que nos ve, que nos escuche, tiene que mirar. Acá hay otras opciones diferentes a un modelo, digamos, continuista, que yo creo que hoy también, pues Federico, con todo el aprecio, pero también con toda la sinceridad, lo hizo y lo está volviendo a hacer, es no mirar hacia Medellín, sino también una ambición de ser presidente. Y eso me parece que tiene un gran riesgo en un momento donde el gobernante que llegue, espero ser yo, tenemos que dedicar todo el tiempo, la energía, las horas a trabajar por Medellín, no que esto sea una, un trampolín para llegar a la presidencia. A mí me parece que una discusión y una pelotera toda hora con el gobierno nacional. Yo no soy petrista, no voté por Petro, pero me parece, y Quintero hasta el Quintero lo hizo, uno no puede entrar a estar peleando con el gobierno nacional cuando tenemos un modelo de gobierno tan centralista, cuando hay inclusive macroproyectos en esta ciudad que van a depender del gobierno nacional, un todo el día peleando, como lo hace Federico, con el gobierno nacional. Me parece que eso no es responsable con la ciudad que va a recibir un gobierno nuevo, con muchos problemas económicos, con unos grandes recursos ya, digamos, amarrados. Eso no es bien. Cuando tenemos un proyecto que le interesa a la ciudad, que es el Metro de la 80, la segunda pista del aeropuerto de Río Negro, el tema del tren de cercanías, una dependencia que tenemos del gobierno central en educación, en salud, en alimentación. Me parece que no es responsable de Federico estar agarrado con el gobierno nacional, me parece que no es serio. Según entiendo, a la ciudad no le conviene ni un gobierno como el de Federico Gutiérrez, que sería de derecha, ni tampoco un gobierno de izquierda como el que podría tener el caso de Upegui, que es claramente el candidato de Quintero. Yo creo que hay otras opciones. Yo creo que si el ideólogo de uno en esta contienda es el presidente Uribe, me parece que también representa el pasado, y si es supuestamente, yo te voy a decir una cosa y te contradigo un poco, y sé que hay un imaginario en la ciudad. Yo creo que Quintero no es de derecha ni de izquierda, Quintero es un negociante. Quintero es un hombre que negocia con la política y no tiene problema de moverse de partido a partido. Ojalá fuera de izquierda, ojalá fuera de lo que fuera. Es un negociante inescrupuloso que nos ha hecho mucho daño. Y no sé si, no tengo ni siquiera en qué espectro poner a Federico Gutiérrez, tampoco lo tengo claro. Ahora tiene la sombra de Uribe, que me parece también, repito, es un pasado que tampoco pues sea muy esperanzador para Medellín. Bueno, Luis Bernardo, y en caso de llegar a usted a ser alcalde, ¿cómo sería su relación con el empresariado antioqueño, pero también cómo manejaría la situación con el gobierno nacional? Un alcalde de Medellín, y tenemos muchísimos ejemplos, es un líder, es un gerente, un estadista que tiene que tener relaciones con todos los equipos, los grupos, los sectores sociales, gremiales, siempre y cuando no sea la ilegalidad, para sacar adelante a la ciudad. La equivocación de Quintero, gran parte fue desde un concepto maniqueo de buenos y malos, el ponerse en el bueno y creer que el resto son malos y el empresariado. Yo creo que el empresariado hoy más que nunca tiene que ser aliado de un gobierno que tiene que buscar las oportunidades, los emprendimientos,
cómo mejora la gente su calidad de vida, cómo salimos y corregimos esta pobreza inmensa y extrema que tiene esta ciudad. A mí me duele muchísimo y lo conozco como ninguno porque llevo muchos años en los territorios más pobres de Medellín, moviéndome en todos los territorios y hoy sí que me moví cuando la firma más de 4 meses. A mí me gusta mucho caminar la ciudad y lo que ve uno es un aumento de la inequidad. Hoy hay cientos de familias que físicamente no tienen dónde dormir, que tienen que estar escogiendo un puente o una acera o una persona mayor durmiendo en una banca de un parque. Esas cosas no deberían de existir aquí. Y para eso necesitamos un empresariado solidario, un empresariado responsable socialmente, un empresariado que se una al gobierno. Y el gobierno, en mi concepto y lo que yo pienso, tiene que liderar esas relaciones con el sector empresarial, con los académicos, con el sector solidario, con el sector comunitario, con todos los sectores para que saquemos a Medellín. Me parece que no soy ni pretendo ser el candidato del GEA, pero sí creo que vamos a tener la mejor relación y creo que ellos me respetan, tienen confianza en mí, saben que yo, como cualquier ser humano, cometí errores en el sentido de creer que Quintero era una opción importante y no lo fue. Y yo me separé desde abril del 2021 de este gobierno y he sido, pues digamos, crítico desde el Consejo. Ellos saben que soy una persona de criterios, he ejercido afortunadamente una política y la he podido ejercer independiente. Yo soy independiente. Yo no tengo desde el Consejo en mis 4 periodos que llamar a ningún jefe político a pedirle permiso que tengo que hacer o no. Yo he obrado coherentemente al servicio de Medellín. Yo he obrado al servicio, digamos, de las causas colectivas, no individuales. Yo veo que la política es para que la gente viva mejor, no para que mi familia y mis hermanos vivan mejor, como lo ha dicho Quintero, y mis amigos, ¿no? Entonces creo que va a haber la mejor relación con el empresariado. Luis Bernardo, y es que precisamente en las elecciones anteriores está esa situación. Usted renuncia a la candidatura, apoya a Daniel Quintero, como lo dice, y eso marca la desbalanza, porque finalmente Quintero termina ganándole a Alfredo Ramos, que muchos daban como alcalde. ¿En qué momento se da cuenta usted cuando renuncia en abril de 2021 que ese no era el camino? Bueno, aquí como ustedes son un medio y un medio de comunicación muy picante y muy serio, muy crítico, voy a decir una cosa también y le voy a agregar. El causante de que haya ganado Daniel Quintero no fui yo. El causante en gran parte que haya ganado, y lo digo con mucha crudeza, se llama Federico Gutiérrez, que atravesó un personaje nefasto, que se atravesó en la posibilidad de que Alfredo Ramos ganara y se llamó en ese momento Santiago Gómez. Él fue el responsable de que hubiera ganado en gran parte. Yo soy solamente un candidato que por unas condiciones personales, familiares, tuve unas crisis familiares, fue una campaña muy larga, muy agotadora hasta para el bolsillo. Yo finalmente me engañó, no, como engañó a 303.000 habitantes. Yo pues no soy el gran duro pues para poner o quitar alcalde, no, yo dije, yo creo en este hombre, creí, como en su momento creí en el mismo Federico, como creí en Fajardo, en Alonso Salazar. Y listo, nos equivocamos porque este hombre es un hombre mentiroso, traidor, calculador, listo. Pero quien tuvo la mayor responsabilidad en que no ganara en esa lógica de la pregunta se llama Federico Gutiérrez, que insistió hasta el cansancio de que Santiago Gómez, un hombre que no era cercano, no generaba empatía, que no era un hombre que generaba confianza, lo puso y obligó a todo su equipo a que Santiago fuera. Ahí estuvieron los resultados. Bueno, Luis Bernardo, también quería preguntar, cuando manda la registraduría el listado de los candidatos oficiales, no aparece Luis Bernardo Vélez. ¿Ya logró como arreglar eso? ¿En verdad tiene ya la aval para ser candidato oficial a la alcaldía? No, por supuesto, ahí están corrigiendo, no sé si ya se corrigió, no solamente yo, es que hay miles y miles de candidatos a la JAL pero nosotros, por supuesto, ya nos inscribimos, tenemos lo que se llama en la registraduría L6, L8, ya pagamos las pólizas, ya tenemos absolutamente todo y somos candidatos, por supuesto. ¿Hasta cuándo está ese plazo, esa fecha límite para decidir si se une o no
con los demás candidatos, independiente del que decidan que lleve esa cabeza, y cuál sería el mecanismo? Todavía no hemos discutido mecanismos. Yo vuelvo a insistir, a mí lo que me preocupa, no, lo tengo claro y es una prioridad, es qué nos une. Y yo en eso insisto mucho porque es que la mayoría de las historias que yo conozco, inclusive en listas al consejo que he tenido, en alianzas, y no quiero al menos hacer el esfuerzo de no volver a repetirlas, es no solamente que haya mucha diversidad y que haya mucha pluralidad, sino que haya identidad. Yo no vuelvo a hacer ninguna alianza si no hay identidades. Yo no vuelvo a hacer alianzas, al menos haré todo el esfuerzo con gente que quiera corregir las situaciones sociales, económicas, de seguridad que yo veo que tiene Medellín. Por eso lo digo, no es un asunto personal con Federico Gutiérrez, es un asunto más de la mirada que tiene el de la política, de lo que piensa que la política puede servir al servicio de qué. Me parece que ahí está, porque es que esas son las diferencias de un garaje y el otro. No es solamente el color de la puerta, es también, o el nombre, es también cómo miramos que se pueden resolver los problemas sociales, cuál es nuestra capacidad de hacerlo, cuál es el conocimiento, cuál es la libertad, la independencia. Y yo lo digo con toda, yo quiero de verdad, si soy el próximo alcalde de Medellín, que espero ser, tener la mayor libertad para poder hacer las transformaciones que tiene que hacer Medellín. Cuando usted llega a una alcaldía amarrado por un equipo político, por un gamonal político, llámese de izquierda o derecha, o por un grupo económico, o por un grupo de lo que sea, usted ya no va a poder hacer. Cuando yo llego, dependiendo de los transportadores toda mi campaña, no puedo hacer lo que tengo que hacer en movilidad porque siempre estaré supeditado. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo descomunal económico por gente que nos quiere ayudar. El uno nos da un refrigerio, el otro nos da unos volantes, el otro me presta el recinto, el otro me invita aquí a este medio tan importante, porque queremos llegar lo más independiente y libres a ser el alcalde de Medellín. Bueno, Luis Fernando, ya para finalizar, si usted llega a ser alcalde de Medellín, ¿qué sería lo primero que haría y cuáles serían algunas de sus propuestas? Porque hemos hablado todo menos de propuestas a la alcaldía de Medellín. Me gusta la pregunta y la hago en este sentido. Primero, nosotros hicimos, y lo digo, y de pronto suena un poco pretencioso, pero tengo forma, porque he hecho parte de los programas de gobierno, de esto, al menos de estos 5 alcaldes, no sé de ahí para atrás, pero tenemos la mejor propuesta para Medellín. Y hay quienes dicen, y yo me niego a creerlo y no lo acepto, que un programa de gobierno no importa, que nadie gana por un programa de gobierno. Yo digo, el programa de gobierno es muy importante, es la ruta, y más en un momento de dificultades como las que tiene Medellín. Segundo, nosotros creemos que un programa de gobierno es importante hoy porque mi programa de gobierno no fue creado hace 2 o 3 meses. Ese programa de gobierno recoge más de 20 años de experiencias mías, de 4 periodos de gobierno, de concejal, de ser secretario, de ser empresario, de ser trabajador de lo social, de ser médico. Y ahí tenemos una gran propuesta en materia de todo lo que usted quiera para que le dé una ruta a Medellín. ¿Y por qué lo digo tanto? Porque yo me imagino que lo que tiene que hacer el próximo alcalde, Luis Bernardo Vélez, a partir del 1 de enero, es hacer un plan a 100 días. Nosotros no podemos esperar a aprobar un plan de desarrollo 6 meses, 8 meses, un año, como hacen los gobiernos. Aquí nosotros tenemos que imaginarnos en un mes cómo vamos a mitigar el problema de habitantes de calle, el problema de droga, el problema del hambre, la situación de salud mental, la situación de explotación. O sea, nosotros tenemos que hacer un plan de choque urgente mientras se aprueba en el Consejo Municipal el plan de esto. Segundo, tenemos que buscar las mejores hombres y mujeres para que de verdad lideren cada dependencia de la alcaldía de Medellín. Nosotros no podemos, y lo digo con todo respeto, meter personas para que aprendan del gobierno como lo ha hecho este y otros gobiernos anteriores. Unos a pagar favores políticos o a meter sus amigos, un montón de muchachos que les falta experiencia, a improvisar y a aprender del gobierno. No, nosotros necesitamos gente que ya, lo voy a decir una palabra muy coloquial, gente aprendida ya. Yo me imagino, y no estoy diciendo con eso, no lo he hablado, yo me imagino un secretario de salud del nivel de Andrés Aguirre,
que es un médico amigo del Hospital Pablo Tobón, con resultados, con transparencia, con seriedad. Nosotros tenemos que imaginar las mejores personas, no aquel muchachito que es del partido de no sé qué para pagar la cuota, como lo hizo Quintero y como lo hicieron el gobierno anterior. No me parece serio, no me parece serio. Tenemos que meter el mejor gabinete con la mejor experiencia para que lidere a Medellín. Y lo otro que yo agregaría es que también tenemos que tener unas entidades, por ejemplo, como EPM, que devuelvan otra vez el gobierno corporativo, que vuelva a pensarse como esa entidad pública de responsabilidad social, que vuelva a recuperar la meritocracia. Yo nunca me imaginé, David, en años anteriores, cuando yo estaba en el consejo, en el gobierno de Fajardo, de Salazar, que EPM se fuera a tocar de la manera y se fuera a empegotar que está hoy. O sea, EPM ha sido la joya de la corona gracias al rigor técnico, a la meritocracia, a la responsabilidad de los procesos. Y politizarse EPM es un riesgo para un gobierno y un riesgo para todos nosotros, porque de ahí depende gran parte, digamos, de los ingresos de Medellín. Luis Bernardo, la última. ¿Tiene fórmula la gobernación de Antioquia? ¿Ha dialogado con alguno de los 10, 11 candidatos que hay en este momento? No, todavía no hemos tocado ese tema. Me parece que ese es un asunto todavía muy enredado, por ponerlo de alguna manera, enredado internamente, enredado en los procesos que ellos tienen para definir gobernación, y no hemos tocado, la verdad, ese tema porque primero queremos como resolver algunos asuntos, digamos, de estas alianzas. Quien sí les hizo un guiño fue el doctor Luis Fernando Suárez, quien hace poco dijo que llamaba a los candidatos de centro a que se unieran y unos cuantos meses después aparecen ustedes cuatro. Bueno, Luis Fernando Suárez inclusive lo conozco, es amigo y es un hombre serio. Yo fui jefe inclusive de Luis Fernando Suárez cuando fui subsecretario de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, es un odontólogo, un hombre muy serio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Listo, Luis Bernardo, muchas gracias por estar en este espacio de entrevista de quinique.com y la invitación a los demás candidatos a que participen en estos espacios para hablar de democracia. Para quinique.com estuvo David Trujillo.